Bueno, Papito Dios, la cita es contigo, siempre lo haremos así. Bendecimos tu santo nombre, esperamos en ti y con ese mismo amor, con esa ternura y con esa paciencia y fidelidad con la que tú nos cuidas, nos esperas, nos tienes paciencia, nos restauras y nos salvas. Con esa misma ternura y con ese amor queremos nosotros servirte a ti. Gracias porque tú eres el que nos da la vida, la salud, el trabajo. Tú eres el que abre las puertas laborales para todos nosotros, Señor. Tú eres el que provees, el que nos das la vida y la salud. Señor, sabemos que tú tienes propósitos. Ayúdanos a encontrarlos, a vivir para ti, a agradarte en todo. Háblanos en esta noche, Señor. Te amamos, bendecimos tu santo nombre y esperamos en ti. Señor, dispón nuestro corazón para entender lo que hoy tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya casi estamos terminando el estudio de Proverbios. Hoy vamos a ver el capítulo 28. Pero como siempre, casi siempre quiero hacer una introducción que sirva de recorderis y también de despertamiento. La cosa más fácil dentro de la vida cristiana consiste en meterse en una rutina que es la de simplemente oír un poco de palabra y cuando se termina la predicación se olvida completamente lo que se dijo y entonces tenemos una costumbre ya de creer que nos estamos acercando al Dios que nos salvó. Sin embargo, estamos muy lejos en esa realidad. Lo que estamos haciendo es una repetición ritual de la misma manera que lo hacían los judíos, que aunque tenían al Dios verdadero, no lograron entender el espíritu de la enseñanza que Dios les había dado a través de la ley. Mucho me temo que en la iglesia del Señor Jesucristo, desde hace 2000 años para acá, también ha habido algunos que no han entendido cuál es el propósito del estudio de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vemos a través de cualquier estudio bíblico, cualquier análisis de cualquier parte de la palabra, es con el propósito de que nuestro corazón se acerque más al corazón de Dios, que la relación con Dios se vuelva una relación dinámica, viva, no muerta, no apática, no de costumbres, y que a través de esa vivencia hagamos el propósito cada día de que la relación se mantenga cálida, no que por nuestras costumbres rituales que tenemos la tendencia a hacer de todo. Por ejemplo, voy a decir algo, nos levantamos en la mañana, desayunamos y media hora después no nos acordamos de qué fue lo que comimos, a menos que tengamos la misma rutina de comer siempre lo mismo. Pero en vez de sentarnos a disfrutar lo que estamos comiendo, lo hacemos como algo que toca, para esperar algo que toca a la hora del almuerzo y algo que toca a la hora de la comida. Y nuestros días entonces se vuelven muy apagados, muy rutinarios, muy fríos. Y si alguien nos pregunta, ¿y usted tiene una vida plena, está gozando de su existencia? No, me parece que no, porque todo es rutina y rutina y rutina. Tenemos esa tendencia de volver rutina el trabajo, volver rutina el descanso, volver rutina nuestras relaciones familiares y la relación con Dios. ¿Cómo no volvemos rutina algo? Siendo despiertos, teniendo conciencia de que esa es la tendencia natural del ser humano, la de rutinizar todo, la de apagarlo, la de enfriarlo. Y entonces, cada vez que se nos presenta la oportunidad, como esta, como la de mañana, como la palabra del domingo, tomamos la disposición más adecuada de nuestro corazón hacia el corazón de Dios, diciéndole: Padre, ayúdame, Señor, a que esto que vamos a ver hoy no sea un poco más dentro de la montonera que tengo acumulada de cosas que ni me acuerdo, sino que hoy, Señor, sea
especial y que pueda yo entender qué es lo que tú quieres de mí. Yo me pregunto cuántos cristianos meditan con alguna frecuencia sobre lo que está por venir, sobre lo que implica la eternidad, sobre lo que implica el reinado milenial y sobre lo que implica el arrebatamiento. Se han metido allí en una especie de ensoñación o vivencia, tratando de imaginar cómo podría ser eso. Cualquier ensoñación o imaginación se va a quedar corta, pero sirve para hacernos comprender que lo que va a ocurrir es totalmente extraordinario, pero que lo que está ocurriendo ahora es también totalmente extraordinario si queremos, si disponemos el corazón para que no nos apague esa rutina, esa costumbre. No nos metamos siempre dentro de una vida en la cual pensamos que estamos vivos cuando en realidad estamos casi muertos. El capítulo 28 de Proverbios divide la temática en dos grandes apartados. Nos contrasta por un lado al perverso y por otro lado al obediente. El perverso es el máximo egoísta que hay. Solamente quiere sus deleites y nada más. No le importa si hace daño a los otros o si se hace daño a sí mismo con sus costumbres. Otra forma de ver este tema es el que decide engrandecerse a sí mismo en su vanagloria versus el que decide seguir a Dios. Seguir a Dios es una decisión de cada día, de cada instante y cada sentimiento que pase por la cabeza. Porque yo he notado en mi propio ser que esa tendencia a adormecerse espiritualmente es la que marca la pauta, pero entonces yo tengo que luchar contra eso continuamente. De otra manera, este tema que vamos a ver es una serie de comentarios sobre lo que es una conducta indeseable y una conducta deseable, y eso no tiene sentido, porque esta palabra está puesta para mostrarnos lo que no se debe hacer, para que nuestro corazón esté cada vez más cercano a Dios. Y al estar más unido a Él, entonces nuestra vida descubra cosas profundas o altas, grandes o anchas, como quieran verlas, de Dios. Yo les digo que cada uno de ustedes debe haber tenido ya vivencias en la vida cristiana. Esas vivencias se las van a contar a los recién llegados y ellos no las van a entender. De igual manera, el que lleva mucho tiempo buscando a Dios con todo su corazón, ya ha tenido una cantidad de vivencias tan increíbles que si nos las cuenta a nosotros, no las podemos entender. Pero el propósito no es entenderlas, el propósito es desearlas. Amén. Que yo diga, yo no quiero quedarme en este nivel, yo quiero subir cada vez más, yo quiero estar más arriba. A mí no me interesa que me llamen congregante de cierta congregación, perdón la repetición, pero así se convierte. A mí me interesa es que me llamen hijo de Dios, lleno de la presencia de mi Señor. Veamos entonces, Proverbios 1 dice, el perverso huye sin que nadie lo esté persiguiendo, pero los justos viven tan confiados como un león. Proverbios 28:1. Pareciera un proverbio que contrapone dos posturas, pero esto va mucho más allá. En esta Reina Valera contemporánea se llama perverso a aquel que sufre de paranoia. El perverso, el necio, el desobediente es una persona que no encuentra descanso en su diario vivir. Estamos viendo muchos ataques de pánico en muchísima gente, incluso dentro de la Iglesia del Señor. Estamos viendo muchísimos miedos llevados a gran escala dentro de cristianos. No les estoy diciendo mentiras, les estoy hablando de personas que han consultado. Dicen, es que me estoy sintiendo muy preocupado, me estoy sintiendo lleno de miedo por todo esto que está pasando. Hermanos, y créanme, qué labor tan dura
que es tratar de sacar a esos creyentes de ese estado de miedo. Este versículo dice cuál es la contraposición de esto. Los justos viven tan confiados como un león. En la naturaleza se ha clasificado al león como el rey de la selva. Aparentemente no le preocupa mayor cosa sino comer. Entonces, ¿qué pasa? Que el león aparentemente no tiene depredador encima de él. Por eso se llama a Satanás león rugiente. Pero este proverbio nos está mostrando algo, que el cristiano que ha encontrado el verdadero sentido a su vida cristiana, no solamente habla, sino que siente y vive una vida de paz y de tranquilidad interior, aunque pueda que sus días estén agitados por algún ataque, por algún problema o conflicto. Tenemos en este versículo entonces la contraposición entre la paranoia, la de aquel que no tiene la conciencia tranquila, que siente que todo el mundo lo está persiguiendo, y del justo. El versículo 26 del mismo Proverbios 28 dice: el que confía en sí mismo es un necio, pero el sabio escapa del desastre. Tiene mucha relación las dos cosas. El necio, en vez de depositar su confianza en Dios, confía en sus propios recursos, y por eso es que vive en miedo permanente. Pero el sabio, al confiar en Dios, escapa porque discierne las trampas, los huecos en los que puede caer, y entonces vive tranquilo porque sabe quién lo guía, sabe que si llegara incluso a caer en alguna trampa, en algún hueco, el Señor lo va a sacar. Proverbios 28:4: los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos. Los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Estas son enseñanzas antagónicas donde nos muestra la complicidad entre los injustos. Todos, como dice el dicho, se tapan con la misma cobija. El mentiroso tapa al mentiroso, el ladrón tapa al ladrón. Pero el verdadero creyente va a buscar la verdad y la justicia de Dios, y por tanto no se puede quedar callado cuando le corresponde hablar en justicia. Invitación para los creyentes a que tomen postura con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. El verdadero cristiano que sabe qué clase de Dios tiene y qué promesa de vida eterna, para dónde va a defender esa vida eterna y a ese Dios con el cual se va a encontrar un día cara a cara. Y entonces no importa la amenaza aparente que pueda tener en el momento, siempre va a decir la verdad y siempre va a defender la justicia. Cristiano que esté cometiendo injusticia es un cristiano que está olvidando la enseñanza, o nunca la ha visto y no conoce a Dios, o se está apartando del verdadero camino. Proverbios 28:5, como se dan cuenta, estamos hablando de los perversos en primera instancia. Los perversos no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Aquí hay una invitación al creyente, al verdadero Hijo de Dios, para que se someta al cumplimiento de toda ley, de toda ordenanza, de todo mandamiento, de toda regla y de toda norma, aun por pequeña que sea. El verdadero cristiano, en su carro o en su bicicleta o en su moto, va a buscar siempre el sitio correcto para parquear o aparcar, como dicen en otras partes. No va a colocar ese carro, ese vehículo en cualquier parte y de cualquier manera, para que estorbe a otros y para que ocupe espacios. Ese creyente motorizado va a respetar las señales de tráfico. No se va a pasar un semáforo en rojo y, de ser posible, ni siquiera en amarillo, porque el amarillo es la señal de advertencia. La más peligrosa. Cuando un policía, así sea en forma injusta, lo está conminando a que pague un parte, el cristiano agacha su cabeza y confía en Dios, no se pone a pelear en forma agresiva.
Listo, Señor, tú verás qué haces con esto. Pues, el creyente cristiano sabe cumplir todo, sus deudas las paga cumplidamente, sus obligaciones, los servicios, la cuota de administración o de arrendamiento, procura, a menos que haya una fuerza mayor, a menos que por alguna razón no le haya llegado ese dinero, procura siempre pagar cumplidamente, y si es posible antes. Esto es una cuestión que a muchos parece que no les interesara, no les parece tan importante, pero recuerden la palabra que yo tanto uso: si tú eres fiel en lo poco, entonces el Señor te va a poner sobre mucho. Y esos pocos son precisamente esas cosas cotidianas que vienen a probar qué tan justos queremos ser, qué tan justos somos y qué tanto crecimiento tenemos. Yo no puedo llamar a un creyente maduro porque lleve varios años de congregarse en una iglesia, pero el cumplimiento de las pequeñas obligaciones no las tiene en su conciencia moral, incumple. Eso no cabe en la cabeza de la justicia. Proverbios 28:6: es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. Implica que debe haber un contentamiento en nuestro estatus, cualquiera que sea. Si el Señor nos ha puesto en una posición económica bastante escasa por el momento, es porque quiere probarnos de muchas maneras. Amén. Pero si nos ha puesto en una posición boyante, en una posición de abundancia, también nos quiere probar. Lo importante no es si hay abundancia o si hay escasez, sino si el corazón del creyente ha aprendido a dar gracias a Dios porque tiene o porque no tiene. Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito el nombre de mi Dios. Desnudo salí de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Nada es nuestro. Nosotros llegamos aquí sin nada y nos vamos a ir sin nada. Lo que encontramos en el camino, todo es de Dios. Entonces no tenemos por qué renegar, ni por la familia que nos tocó en voluntad de Dios, ni por la patria o la ciudad o el edificio, la casa o el apartamento en el cual vivimos, ni por el vestido que tenemos. Todo eso proviene de Dios. Solo el cristiano que es maduro y que ha sacado tiempo para meditar en estas pequeñísimas, diríamos, verdades que son en realidad gigantescas. Son gigantes porque delatan el grado de madurez que tenemos. Entre más desarrollo espiritual y madurez, más aceptación de la voluntad general de Dios en todas las cosas. La persona que nos toca al lado, en el transporte, en el bus, en el colectivo, en lo que sea, en la cola, la fila, la persona que nos atiende, todo está puesto por Dios porque no cae una hoja al suelo sin que Él lo sepa y lo controle, lo permita o lo envíe. Proverbios 28:9: el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Señor, ¿por qué no oyes? Ese es el clamor frecuente de nuestros corazones cuando estamos en una necesidad urgente, imperiosa. Necesitamos, Señor, que nos oiga rápidamente. Sí, pero primero tendríamos que prestar atención a otras cosas. ¿Hemos atendido a las enseñanzas de Dios? ¿Todas? ¿Las hemos oído, las hemos meditado, las hemos rumiado incluso? Y aparte de eso, ¿las estamos cumpliendo? ¿Las estamos viviendo con el corazón, no por obligación? Entonces el Señor se abstiene con el desobediente hasta que aprenda. Ese es un largo camino, mis hermanos, que todos tenemos que transitar. Al principio nos dicen del poder de la oración, pero oramos y no pasa nada porque no hemos entendido que hay mucha desobediencia en nuestro caminar inicial en el Señor. En la medida en que vamos entregando todas las cosas es cuando vamos empezando a ver cómo Dios responde las oraciones, porque
Ahora sí, lo estamos atendiendo a Él. Proverbios 28:13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Recordamos primera de Juan 1, del 8 al 10. Importantísima la sinceridad, así como la honradez, como todo lo que hemos visto hoy. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta palabra dice que todos tenemos pecado, que tenemos que reconocer. Mentira o soberbia o rebelión o orgullo. Versículo 9. Si confesamos esos pecados, los que reconocemos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre los que no podemos reconocer ahora, y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, de acuerdo a Proverbios 28:13, requisito para que la oración sea contestada es confesar nuestros pecados en la medida en que el Espíritu Santo nos los vaya mostrando, a través del pastor, de la predicación, del amigo, que incluso no tiene nada que ver con el cristianismo, pero nos habló claramente sobre algo en lo cual estamos fallando nosotros. Bueno, Dios hace hablar hasta las piedras, para que nosotros estemos cada vez más en santidad, no para castigarnos, hermanitos, sino para que estemos más en comunión con Él y disfrutemos de sus bendiciones. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Saben qué implica esto? Que cuando decimos que estamos bien, que estamos limpios, estamos blasfemando, porque estamos diciéndole: Dios, es una mentira que tú digas que yo soy pecador, y su palabra no está en nosotros. Se nos olvidó lo que nos predicaron. Proverbios 28:21. No es justo que se discrimine a la gente. Hay quienes pecan hasta por un pedazo de pan. Y Proverbios 28:22. El egoísta solo piensa en enriquecerse y no se da cuenta de que está muy cerca de arruinarse. Aquí estamos hablando del egoísmo, que lleva a vender la dignidad y el alma hasta por una bobada, una tontería, y que solo piensa en su beneficio. El enriquecerse no es solo dinero, es también pasarla bien con todos los deleites y con todos los vicios. Recordamos la palabra que está en Romanos 2, 6 al 10 con respecto a estos dos proverbios, el 21 y el 22 de Proverbios 28. Romanos 2, 6 al 10. En el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se está refiriendo al juicio de Dios. El justo juicio. El justo juicio de Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. No se me confundan. Aquí no está diciendo que la salvación venga por hacer buenas obras. La salvación, ya sabemos, ¿cierto? Lo sabemos, viene por el Salvador. Y por el Salvador vienen las buenas obras. Porque lo que ocurre es que yo puedo decir, tengo un Salvador, pero no estoy haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque en realidad no soy salvo. Todo salvo tiene que hacer buenas obras, las hace, porque el Señor se las muestra, se las pone y le da el querer como el hacer en su corazón. Conclusión, esto es una consecuencia de la salvación, viene el hacer las buenas obras. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan, versículo 8, y no obedecen a la verdad sino a la injusticia. Yo sé que en otras Biblias dice de otra manera, pero es que aquí está muy claro que el pecado siempre es por egoísmo. Por eso pecó Lucifer, por eso pecó Eva, por eso peca cada varón y cada mujer de este planeta hasta que el Señor arregle esta situación. Pagará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia.
Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Aquí está muy claro que se necesita la salvación y la santificación al tiempo para recibir los galardones. No hay tal de que un cristiano tibio vea el rostro de Dios. Proverbios 28-25. El que es egoísta arma líos. Claro, ¿qué es lo que le interesa al egoísta? Su punto de vista, su comodidad, su beneficio. Por tanto, le importa nada lo de los demás y vive en contiendas constantes. Pero el que confía en el Señor prosperará. El egoísta es el que busca su propia gloria. El renovado, el nacido de nuevo es el que busca la gloria de Dios, ya no la propia. El cristiano maduro igualmente busca solo agradar a Dios. Y terminamos con 5 versículos de lo que es la obediencia y la bendición que trae. Habíamos dicho al principio que íbamos a hablar de el perverso y el obediente. Proverbios 28:10. El que lleva a los justos por mal camino caerá en su propia trampa. Lo que siembra, eso cosecha. Pero a la gente honesta le sucederán cosas buenas. Amén, amén. Al justo siempre le llegan bendiciones, aunque no necesariamente, no diría, bueno, pero entonces ¿dónde está la bendición de ese pobre? No tiene ni con qué comer. Sí tiene con qué comer. Lo que pasa es que en apariencia, por fuera es pobre, pero por dentro es rico. Es que es otra clase de riqueza. Amén. Cosas buenas. ¿Quieres cosas buenas en tu vida, en tu familia? Entonces, obra siempre con honestidad. Proverbios 28:14. Afortunado el que es, o bienaventurado el que siempre anda precavido, pero el insensible caerá en la maldad. El necio es el que siempre cae en la misma trampa, repite su historia una y otra vez. Es como si uno leyera una novela en que el capítulo 1 es igual al 2, al 3, al 4, al 5, porque uno siempre sabe que el protagonista de ese libro, de esa novela, es un necio, no aprende de sus errores. Por eso estamos nosotros junto a la palabra de Dios, para aprender sabiduría. Y por eso buscamos crecer a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté más unido a nosotros cada día para evitar las trampas, porque algunas se pueden evitar por experiencia, pero otras son nuevas para nosotros. En el arsenal de Satanás son viejas, pero para nosotros son nuevas, y podemos caer a menos que oigamos la voz suave y apacible del Espíritu que nos dice cuidado, cuidado. Con eso, ten prudencia, no te metas a él. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Lo dice con toda seguridad, pero está por allá entre las enseñanzas que casi no se predican porque está muy escondido. Pero es que algunos dicen, pero ¿por qué me van a prohibir que haga eso si eso no está en la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo es el autor de la Escritura y no se va a contradecir. Cuando Él habla, tratando de advertirnos, es porque sabe muy claramente que está escrito. Proverbios 28:20. El que es fiel, ¿cómo? En lo poco. ¿Cómo? En lo mucho. En todo. Recibirá muchas bendiciones. Fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel a su familia, fiel en su trabajo, fiel con el dinero, fiel en los favores, en las deudas, con su palabra, lo que promete eso cumple, pero eso lo puede hacer porque es fiel a Dios y fiel a la palabra de Dios. Recibirá muchas bendiciones. Nosotros no leemos palabra para aprendernos una serie de mandatos, ¿no? Nosotros leemos palabra sabia porque buscamos crecer en bendición y en cercanía al corazón de Dios.
Pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. Aquí el afán de enriquecerse es el que mira las cosas del mundo y las anhela. Solo las del mundo, las de Dios no. Proverbios 28-23, el penúltimo. A la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba. Uy, por fin, alguien me va a bendecir con el tiempo. Es que ese pastor no hace sino reprender. Bueno, aquí dice algo. Más tarde o más temprano, los sabios van a entender que se hablaba palabra dura porque era para salvarnos. En vez de que el pastor esté diciendo, no, iglesia, ustedes son lo mejor que hay, tremendos creyentes, ustedes son todos exaltados. Sí, lo son, pero hay pecado que hay que sacar. Son hijos de Dios, por tanto son más grandes que los ángeles, pero no se envanezcan, para que no caigan en la trampa del orgullo, y vigilen cada día su pecado, su orgullo, su vanidad. Hay que reprender en los hogares, los jefes a los subalternos, todo el mundo tiene que reprender, porque la sola alabanza hace que la gente se infle como sapitos. Y Proverbios 28-27, el último. El que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario. El que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el que ayuda a los pobres se ha desprendido de lo que él llamaba antes sus posesiones, su dinero. Ahora dice, esto es de Dios. Y si me sirve a mí, también le sirve a este otro que lo necesita incluso más que yo. Entonces, yo le voy a administrar esta bendición de Dios porque sé que Dios no me descuida a mí. Si yo me estoy quitando el bocado de mi propia boca, el Señor me va a traer mi alimento. En cambio, el que se niega a ayudar está diciendo, eso es mío, yo no quiero perder nada, tengo amor al dinero y tengo avaricia. Y esos son dos espíritus inmundos que lo tienen controlado y por tanto todo el resto de su vida gira en torno a esos ídolos. Por tanto, no hay Dios en su vida al cual adorar, porque él adora lo material, las posesiones. Bueno, mis hermanos, un capítulo de muchos contrastes, pero también de mucha sabiduría. ¿Cómo sería de bueno que lo repasáramos con frecuencia para que no se nos olvide cuál es el obrar correcto para lograr la posición correcta delante de Dios? Porque estamos limpiando lo que nos estorba. Listo, vamos a orar. Bendito Señor, hoy te damos gracias porque nos enseñaste algo maravilloso. Tal vez intelectualmente ya lo conocemos, pero es tan hermoso navegar en tu palabra, porque nos enseñas las cosas buenas que nos van a dar bendición, paz, tranquilidad, gozo. Estas cosas que nos enseñaste hoy son parte de ser esos seres hechos a tu imagen y semejanza. Amén, Señor. Eres hermoso, tú quieres que estemos unidos para que contigo, Señor, aprendamos lo que es la fortaleza para vencer cuando viene la trampa o la mentira, la obediencia irrestricta a ti. Finalmente en este planeta estamos puestos es para aprender a obedecerte, porque tienes un propósito eterno, y es que ya somos reyes y sacerdotes de una nación santa, y si no aprendemos de la obediencia, ¿cómo vamos a poder aprender la honestidad, a tener gratitud y dominio propio en todas las adversidades de la vida, en los momentos en que llegan? Ayúdanos a ser valientes, a estar unidos y responsables, Señor, para todo lo tuyo, en lo poquito, en lo mucho, en cada instante, aunque creamos que nadie nos ve, Señor. Ayúdanos a respetar tu verdad, a respetar tu palabra, que veas en nosotros pureza, Señor. Son tantas las bellezas que tú nos das, que seamos de corazones puros, porque tu palabra dice, Señor, que los de corazón puro verán a Dios, los de corazón limpio. Que no tratemos de engañarte, porque a ti nadie te puede engañar, que no nos engañemos a nosotros mismos y que todo lo hagamos así, con un corazón puro, y que podamos tener cada día amistad contigo y unidad.
Te damos gracias, bendecimos este momento, bendecimos a todos y cada uno de los que hoy están escuchando y los que después oirán a través de la grabación en YouTube. Te bendecimos, Señor, y te decimos, ven, Señor Jesús, estamos anhelando que vengas por nosotros. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Y amén.